Buenas Ya tardes, empezó señor. la grabación, ¿verdad? Sí, señor. Buenas tardes con todos. Señor, para dar cuenta a usted que he verificado la presencia de los siguientes sujetos procesales. Por el Ministerio Público se encuentra presente la doctora Alejandra María Cárdenas Ávila. Por la defensa de la acusada se encuentran el doctor Pavel Alvarado Peñalosa y el doctor de consulta Luis Eduardo Soto Medina. También he verificado la presencia de la procesada Flor de María Maita Luna. En este estado, señor, debo también precisar de que el representante de la Procuraduría aún no ha ingresado a la plataforma virtual. Bien, muchas gracias. Siendo las 3 de la tarde con 2 minutos del día 24 de octubre de 2025, damos inicio a esta audiencia. Anunciamos también que para efectos de mayor celeridad en lo sucesivo, la Secretaría va a dar cuenta de la presencia de cada uno de los que deben asistir y de esa manera se va a iniciar la audiencia. Explico un poco la dinámica a propósito de lo que el día de ayer se mencionó, de cómo vamos a proseguir en esta causa. Y esto lo hago debido a que se trata de una situación peculiar, por decirlo de alguna manera, porque se trata de un proceso penal contra una persona reservada, cuya dinámica o cuyos pasos estaban en primer lugar previstos en el artículo 321 del Código de Procedimientos Penales, como el día de ayer se dio cuenta, y donde se establece que cuando es sabida la persona contra quien se ha reservado el proceso, solamente se lee la instrucción, el acta de los debates orales, la sentencia contra los reos que estuvieron presentes y la resolución de la Corte Suprema si la hubiese. Se examinará al acusado, se oirá los informes del fiscal y del defensor y se fallará sin más trámite. Esto, evidentemente, en clave constitucional, como ya se ha dado cuenta el día de ayer, amerita hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, hay derecho a ofrecer prueba y también tenemos que tener en cuenta el principio acusatorio, los aspectos relacionados al derecho a la defensa constitucionalmente previsto, entre otros aspectos. Es por eso que voy a explicar la dinámica que estamos proponiendo. Al final ustedes pueden hacer alguna sugerencia o de repente alguna petición diferente. En concreto, el día de ayer hemos empezado, porque también así lo establece el código, me refiero al artículo 238, se habla de la propuesta de nuevos testigos o peritos, igual el 239, lo que corresponde al Ministerio Público. El día de ayer hemos empezado con la oferta probatoria de la Fiscalía en primer lugar y luego la defensa. Y por razones de tiempo y también para hacer algunos ajustes procesales, hemos interrumpido la oferta probatoria de la defensa. A ver, ¿cómo vamos a actuar el día de hoy? El día de hoy, en primer lugar, el señor abogado defensor va a terminar de oralizar las pruebas que está proponiendo para este juzgamiento. A continuación, voy a invitar a la señora fiscal a que exponga los cargos, es decir, la imputación fáctica y jurídica contra la señora Maita Luna. Luego se le va a preguntar si acepta o no acepta los cargos y como no tiene declaración instructiva, se le procedería en su caso, a recibir la declaración instructiva, salvo que decida guardar silencio. Luego de ello, lo que vamos a proponer es, yo como ayer les mencionaba, tenemos una lista de actos de investigación que comprende la instrucción. Pero además, por un sentido práctico de las cosas, creo que debemos definir primero qué órganos de prueba podrían venir a este juzgamiento. Entonces, una primera sugerencia es que puedan ceñirse a la lista que el órgano jurisdiccional ha preparado como aspectos a someterse al contradictorio, ¿no?
Y sobre esa base pueden hacer las acotaciones, porque incluso, por ejemplo, el fax es un aspecto que ya se incluyó. Pueden decir, también solicito que se actúe tal o cual prueba. Eso en lo que se refiere a la prueba material o documental. Luego, en primer lugar, nos interesaría definir qué órganos de prueba podrían concurrir. ¿Para qué? Para ganar tiempo. Cosa que si, por ejemplo, se decide que X, Y y Z tienen que venir, pues entonces ya vamos programando cuándo sería la diligencia para ver su ubicación. Puede ser que hayan personas que han fallecido, de hecho ya me han comunicado alguna información al respecto, entonces vamos ganando tiempo. Esa es la idea. Esa es la dinámica que el día de hoy vamos a tener. ¿Están de acuerdo con esto? A ver, consulto en primer lugar al Ministerio Público. Ninguna observación, doctor. Bien, la Procuraduría Pública. Ninguna observación, doctor. Comprendido. Bien, claro que sí. La defensa. Conforme con el respeto al derecho de defensa y el derecho a probar, sobre todo, señor juez. Conforme. Perfecto. Un anuncio también de carácter, digamos, de orden. Vamos a poner a disposición vuestra en cada una de las, en relación a cada una de las sesiones, las actas correspondientes de las sesiones que se van llevando a cabo periódicamente. La sesión del día de hoy, como recién estamos empezando, va a ponerse a disposición de las partes para la siguiente audiencia y también la de hoy día. Entonces, como siempre, ahí vamos a consultar, de acuerdo al Código de Procedimientos Penales, si tienen alguna objeción que realizar. Y ahí se puede hacer algún ajuste si fuera el caso. ¿Correcto? Bien. Entonces, sin Señor más juez, preámbulos... Sí, por su intermedio, dado lo que la señora Flor de María Maita se encuentra privada de su libertad y no podemos en estos momentos estar con ella, su opinión sobre el planteamiento que ha efectuado usted, si bien es cierto es de carácter técnico, sin embargo, no hemos podido consultarle nosotros en este momento a ella si está de acuerdo, no es una opinión de la defensa, pero tal vez pudiera manifestar lo pertinente a ella misma, ¿no? Primero hemos dado algunas medidas técnicas, ¿correcto? Pero sin embargo, ¿sobre qué desea que se le consulte específicamente a su patrocinada? Sobre este planteamiento, doctor, de que se va a incluso respetar el derecho de defensa, el derecho a la prueba, si está de acuerdo en que ponernos de acuerdo, solamente citar a las personas que sean posibles, por ejemplo, ¿no? Algún fallecido, no, si es que ella tiene algo que disentir al respecto, doctor. Eso es lo que... Ya, ok. Admito y me parece viable su solicitud, teniendo en cuenta también que entendemos que la señora Maita Luna es abogada. Pero esto no significa que todo necesariamente se le tenga que consultar. Sin embargo, como todo acusado, tiene derecho a pedir en cualquier momento una aclaración, una intervención que estime pertinente para que, de hecho, un juzgamiento es un acto donde tiene que haber mucha logicidad, donde hay una imputación de la Fiscalía, hay una posición del Estado, en este caso como parte civil, y obviamente la posición de la defensa. Nosotros los jueces tomaremos nuestras conclusiones al final sobre la información que se obtiene. ¿Correcto? Bien, entonces, ¿usted está de acuerdo con lo que se acaba de mencionar, señora acusada? Sí, señor, estoy de acuerdo. Sin embargo, usted dijo ayer que usted iba a decir cuáles iban a ser las pruebas que iban a ser incorporadas, digamos, a ese juicio. Ok, Quisiera en este momento... quisiera que después de que usted incorpore las pruebas, de repente, si no hay alguna que no ha incorporado, pueda incorporarse al criterio de la defensa. Creo que me ha captado muy bien la idea, le agradezco. Precisamente esa es la idea. Es más, en este momento autorizamos a las especialistas a que puedan compartir con el Ministerio Público y las partes, la Procuraduría y la Defensa, el cuadro que hemos preparado de los actos de investigación de la instrucción que consideramos son lo que deberíamos empezar al margen, o sea, mejor dicho, más allá de los órganos de prueba que tienen otra naturaleza, que sí vamos a ver
qué testigos o peritos deberían concurrir personalmente al juzgamiento. Y en su defecto se podría proceder, como lo establece el artículo 383 del Código Procesal Penal, aplicable supletoriamente, pero también existen previsiones dentro de esa misma línea en el Código de Procedimientos Penales. Entonces, de acuerdo, y vamos a tener en cuenta su sugerencia, señora Maita. Gracias. Bien, entonces ahora sí, sobre esa base, invitamos al señor abogado defensor a que pueda terminar con la oralización y le vamos a agradecer muy preciso con la mención de estos, porque luego vamos a tener un espacio para analizar cada uno de ellos si fuera pertinente, ¿correcto? Bien, señor juez supremo. Con su Adelante. venia, Está enseguida... usted en el punto 13, tocaría Sí. el punto 14. Así es. El punto 14 de nuestros ofrecimientos probatorios lo constituye la copia de la resolución de fecha 11 de octubre del año 2000, expedida por Flor de María Maita Luna, por medio de la cual desaprueba la resolución de archivo dispuesta por una fiscalía provincial y dispone la ampliación de las investigaciones contra el ciudadano Javier Corrochano Patrón. Esto corre a fojas 35.845 y siguiente del tomo 110. Igualmente, se propone, es pertinente en el presente proceso, dado que el señor Javier Corrochano Patrón es o ha sido reconocido como amigo, socio, entre comillas, y abogado de Vladimiro Montesinos Torres, uno de los líderes de la supuesta organización criminal a la que se imputa pertenencia a mi defendida, y respecto del cual, de acuerdo a la acusación fiscal, tendría que haberse archivado por parte de Maita Luna, en su condición de fiscal, el caso. Sin embargo, aquí se ve todo lo contrario, desvirtuando esta condición de miembro de una asociación ilícita y además de obedecer indicaciones de esta presunta organización criminal o asociación ilícita, toda vez que, por el contrario, desaprueba el archivo en función de esta persona, ¿no? Enseguida, la numeral 15 o documental 15 es constituida por copia de denuncias penales, 3 denuncias penales, de fecha 26 de julio de 1993, también expedida por Flor de María Maita Luna contra miembros de la Cancillería peruana al momento de esta fecha, que pertenecían efectivamente al régimen del Poder Ejecutivo, liderado por el señor Alberto Fujimori, entonces presidente. Eran sus embajadores y personal diplomático, entre los que destacan Gabriel García Paik y Alfonso Rivero Monsalve, entre otros. Corre a fojas 35.848 a 35.857 y 35.863 y 35.874, todo dentro del tomo 10, donde la pertinencia va en el mismo sentido que en el caso anterior. Son personas respecto de las cuales, perteneciendo al régimen de Alberto Fujimori, al régimen ejecutivo, tendrían que haber sido pues también merecedoras de resoluciones o pronunciamientos de Maita Luna como miembro presunto de la organización favorables a ellos. Y por el contrario, son pronunciamientos de la Fiscalía de Maita Luna en sentido contrario a beneficiarlos de alguna forma con un archivo, sino por el contrario son denunciados. El numeral 16, la copia del dictamen fiscal de fecha de enero del 2000, emitido por Flor de María Maita Luna, por la cual opina no haber mérito a pasar a juicio oral contra Juan José Miro Quesada Valega por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas, fojas 37.343 y siguientes en el tomo 111 del expediente principal. La pertinencia va en el mismo sentido de desvirtuar pues el punto de la pertinencia y utilidad probatoria, lo que la acusación fiscal indica de que era Maita Luna instrumento utilizado para beneficio de los intereses del régimen Fujimori Montesinos, y en este caso tendría que haber sido utilizada en contra de este señor, miembro de la familia Miro Quesada, dueña del comercio, y por el contrario, Flor de María Maita Luna opinaba en su condición de fiscal de que no había mérito para realizar formalizar la denuncia respecto de esta persona, contradiciendo lo que dice la acusación fiscal respecto del papel funcionarial de Maita Luna, en este caso específicamente incluso sobre cohecho pasivo, ¿no? Copia de la carta de felicitación, esto es el número 17, de fecha 16 de junio del 1997, cursada por el embajador del Reino Unido a la fiscal de la Nación, por medio de la cual se expresa felicitación a Flor de María Maita Luna
por el éxito en un procedimiento especial en la lucha contra el narcotráfico denominado remesa controlada, que se adjunta a fojas 35.886 del tomo 110. La pertinencia y utilidad probatoria radica en que nos permite desvirtuar el punto de la acusación en el sentido de que Flor de María Mayta Luna era encargada de casos de narcotráfico en los cuales se producían actos de corrupción. Esto es desvirtuado por esta felicitación del representante de un gobierno muy importante en el mundo, que es el Reino Unido, y desvirtúa, pues, y nosotros sabemos que esta consideración de felicitación no era fácil, pues, y no es fácil para ningún funcionario público en funciones. Número 18, copia de la carta de invitación de noviembre de 95, remitida por el embajador de Italia, Flor de María Mayta Luna, por la cual se le invita a una reunión de trabajo con diputados y senadores italianos, que corre a fojas 35.888 del tomo 110, también documento pertinente, pues, y útil probatoriamente para la defensa, porque nos permite acreditar la capacidad profesional y solvencia profesional de la fiscal Flor de María Mayta Luna en su lucha como fiscal superior antidrogas, desvirtuando la imputación de fiscalía en el sentido de que no era merecedora de ocupar dicho cargo. No obstante, un gobierno extranjero de la importancia de Italia reconocía esta condición de capacidad y suficiencia profesional y fiscal. En el numeral 19, copia del proyecto de ley para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera de abril de 1999, proyecto elaborado por Flor de María Mayta Luna y presentado, ¿no?, y que corre a fojas 34.137 a 34.140, 34.141 y 34.147 en el tomo 108. Aquí se puede ver claramente que la pertinencia y utilidad va también en la misma línea del sentido de desvirtuar la acusación fiscal en la línea de que no es cierto de que ella no era merecedora de ser considerada fiscal superior antidrogas, porque supuestamente no reunía los méritos para así ser. Y solamente lo era por ser cercana, llegada, vinculada a una presunta organización criminal. Numeral 20, tenemos el documento que es carta de fecha 17 de octubre de 1985, remitida por el presidente de la Asociación de Claístas del Perú, fojas 34.148, tomo 108, con el cual nosotros postulamos la pertinencia y utilidad en el sentido, pues, de que efectivamente en un caso tan difícil y emblemático, la Asociación de Claístas reconocía la condición correcta y suficiente como fiscal de Flor de María Mayta Luna, contradiciendo lo que la Fiscalía asevera de no reunir méritos para poder ser designada fiscal en los casos que asumía. Copia del oficio de fecha 20 de abril de 1998, remitido por Flor de María Mayta Luna, la fiscal de la Nación, donde se aprecian textualmente discrepancias que tenía Flor de María Mayta Luna con Julia Eguía Dávalos, que es precisamente la persona que en algún momento fue coacusada y ahora ya es sentenciada, condenada, la señora Eguía Dávalos, donde supuestamente ambos, de acuerdo a la acusación fiscal, habrían remitido un fax para requerir un pago ilícito a Pedro Huertas, Vladimiro Montesinos, y estos documentos, este documento de abril de 1998 demuestra que eso materialmente no tiene un sustento válido, porque Flor de María Mayta Luna no tenía una buena relación con Julia Eguía Dávalos, y no podía ser, pues, que ambas, a pesar de tener esas desavenencias abiertamente expresadas y en texto ante la fiscal de la Nación, supuestamente ambas concurran de la mano a presentar un requerimiento de pago ilícito o pago de soborno. Desvirtúa, pues, este punto y es pertinente probatoriamente y útil para la defensa. Numeral 22, en el tomo 111, a fojas 36.225 a 36.241, aparece el escrito de Flor de María Mayta Luna de fecha 23 de enero del 2006, que es copia de denuncia penal que formula ante juez penal de Lima en su calidad de fiscal ad hoc para las investigaciones en el caso Tren Eléctrico, seguida contra los ciudadanos italianos Luciano Scipione Clarín y Sergio Siracusa Mule, como presuntos autores del delito contra la administración pública, corrupción de funcionarios, y contra Víctor Javier Tantalián Arbulú
y Máximo Ramón Pérez Prieto, presuntos autores del delito de concusión en agravio del Estado, y en estos documentos se puede acreditar con ellos que siendo ella encargada de esta investigación, una de las que son mencionadas por la acusación fiscal con las resoluciones de Fiscalía de la Nación obrantes de Fojas 1939, 1941, 1949, demuestra esta documental que se presenta como que ha sido una investigación correctamente llevada a cabo con independencia, imparcialidad, profesionalismo, y que en la cual se aprecia que Flor de María Maytaluna no formula denuncia contra el ciudadano y expresidente de la República, Alan Gabriel García Pérez, quien en ese momento se entendía y era de público conocimiento que era uno de los principales enemigos del régimen Fujimori Montesinos, tan es así que tuvo que escapar incluso para salvaguardar su vida por los techos de viviendas, tal cual conocemos todos en la historia del Perú. Entonces, Flor de María Maytaluna no utilizó su condición de fiscal como instrumento de la supuesta organización Fujimori Montesinos, sino por el contrario, contravino los supuestos intereses de esta. Numeral 23, en el tomo también 111, fojas 36.242, 36.251, está la copia de la resolución de fiscalía, resolución fiscal de fecha 23 de mayo de 1994, también emitida por la entonces fiscal Flor de María Maytaluna, donde se resuelve primero excusarse de seguir conociendo en lo que respecta al exmandatario Alan Gabriel García Pérez de la investigación que se le encomendó sobre los presuntos malos manejos que hubieran podido llevarse a cabo en la ejecución del proyecto Tren Eléctrico de Lima. Va en la misma utilidad y pertinencia del anterior documental y es lo que postula la defensa. Numeral 24 de nuestro escrito de ofrecimiento probatorio, mencionamos que a fojas 36.252 y siguientes, en el tomo 111, aparece la resolución fiscal de apertura de investigación de fecha 13 de noviembre de 1993, en un caso encomendado por la Fiscalía de la Nación con la resolución 1326-93-MP-FN, fojas 1940 de este expediente judicial, que es uno de los mencionados específicamente por la acusación fiscal en contra de Maytaluna, donde aparece pues de que Flor de María Maytaluna inicia investigaciones, en este caso, que tratan sobre el financiamiento que tuvo el gobierno italiano en 1987 y que concedió a la seguridad del expresidente Alan García Pérez con fondos del servicio secreto italiano, donando $660,000 americanos a favor de la presidencia de la República del Perú para equipar y financiar estos elementos de seguridad en favor de la presidencia de la República del Perú. También es útil y pertinente en el sentido, pues, de que era uno de los casos mencionados por la Fiscalía y los cuales guardan relación con los siguientes instrumentales, señores jueces supremos. En el tomo 111, fojas 36.253, aparece la copia de la resolución fiscal de fecha 30 de marzo del 1994, por la que se remite todo lo actuado en la investigación del caso mencionado en el documento anterior a la División de la Policía del Ministerio Público para que prosiga con las investigaciones. A renglón seguido, en el numeral 26 de nuestro escrito, mencionamos y ofrecemos el documento que corre a fojas 36.254 del tomo 111, donde aparece que Flor de María Maytaluna, con fecha 23 de enero del 2006 también, emite la copia de la carta rogatoria de fecha 12 de septiembre de 1994, ¿no? Es la carta de fecha 12 de septiembre de 1994, que Flor de María Maytaluna dirige a la Autoridad Judicial de la República de Italia, al señor Vittorio Paraggio, procurador sustituto de Italia, solicitándoles la remisión del resultado del trámite de anteriores cartas rogatorias para los fines de la investigación del caso aludido en los dos documentos anteriores. Se hace ver que aquí también es parte de las investigaciones de la resolución, del caso encargado por resolución que menciona la acusación fiscal ya señalada, fojas 1940 del expediente. Aparece también como ofrecimiento probatorio a fojas 36.255 y siguiente en el tomo 111,
la resolución ejecutiva del Ministerio Público 53-96-MP-FN-Comisión Ejecutiva del Ministerio Público de fecha 19 de julio de 1996, por la que se resuelve dar por concluida la designación de Flor de María Mayta Luna como fiscal ad hoc del caso, que alude a los 3 documentos anteriores sobre financiamiento del gobierno italiano para fines del equipamiento de seguridad del presidente de la República del Perú, ¿no? Con fondos de hasta $660,000 americanos. Y este documento último, junto con los anteriores, la pertinencia y utilidad, señores jueces supremos, radica en el sentido de que, siendo un caso donde también se atañe a la presidencia de la República, que en ese entonces era ocupada por Alan García Pérez, sin embargo, se realizaron las investigaciones en corrección a la función que tenía Flor de María Mayta. Y, adicionalmente, la señora fiscal de la Nación, entonces, Blanca Nelida Colán, le retiró el caso. Con lo cual, nosotros postulamos como utilidad que Flor de María Mayta Luna no pertenecía a esta supuesta o presunta organización, porque, al contrario, se le retiró el trámite del caso, pero anteladamente ya había llevado correctamente la investigación y contradiciendo, pues, el argumento de la acusación fiscal de que era instrumento que servía a los fines de la organización. Numeral 28, hojas 36.257 a 36.260 en el tomo 111 de este expediente judicial principal, consta el acta de inspección ocular de fecha 13 de diciembre de 1993 que efectuara la entonces fiscal Flor de María Mayta Luna en mérito a una carta rogatoria librada por la Fiscalía Distrital Antimafia de Nápoles y que fuera aceptada y dispuesta por resolución de la Fiscalía de la Nación 1388-93-MP-FN, que aparece a fojas 1942 del expediente, que es otra de las resoluciones que menciona la acusación fiscal como supuestamente acreditación de los delitos imputados. En esta carta rogatoria se aprecia que solamente es una solicitud para realizar una inspección ocular para obtener elementos respecto de un ciudadano italiano de nombre Adinolfi Umberto, que había sido capturado en el Perú y se había acogido a la colaboración eficaz. Entonces, nos permite acreditar objetivamente que no existe en esta resolución y en este caso mencionado por la acusación fiscal ninguna situación irregular, ninguna situación de beneficio, de corrupción o que sirva a los intereses supuestamente de la organización o asociación ilícita de los señores Fujimori y Montesinos. Numeral 29, en el tomo 111, fojas 37.517 a 35.537, aparece copia de denuncia penal de fecha 31 de julio de 1996 que formulara Flor de María Mayta Luna en su calidad de fiscal ad hoc ante el Juzgado Penal de Turno Permanente de Lima para la investigación y procesamiento penal en el caso de Luis Alemán Delgado, Carlos Enrique Cárdenas Guzmán, alias Mosquita, de la familia del denominado con alias Moscaloc, como presuntos autores del delito de tráfico ilícito de drogas, y contra Manuel Rubén Moura García como presunto autor del delito de peligro común, tenencia ilegal de armas de fuego. Denuncias ampliatorias del caso, así como la apelación que hizo nuestra defendida ante la decisión judicial de archivar la investigación del caso de estos narcotraficantes, ¿no? Estas documentales también van en la línea de desvirtuar lo que la acusación fiscal señala en el sentido de que Flor de María Mayta Luna habría tenido casos de narcotráfico de interés de la asociación que habría sido de corrupción, mal llevados, y en este caso, por el contrario, se perseguía la sanción penal respecto de los acusados o denunciados por narcotráfico. No se liberó a ninguno de ellos, se puede ver en esto, no se conculcó el derecho de ninguno de ellos, no hubo queja, no hubo ninguna situación irregular respecto de estas personas, ¿no? Numeral 30, las documentales que corren a fojas 32.485, 32.486 a 32.491,
donde aparece copia del material de la conferencia sobre lucha contra las drogas promovida por la Embajada de Estados Unidos de Norteamérica en el Perú y realizada en las instalaciones del Servicio de Inteligencia Nacional en su denominación de ese entonces, que son documentos pertinentes porque guardan relación con la acusación fiscal en el extremo referido a nuestra defendida, de que ella asistía al CIN para recibir indicaciones de parte de Vladimiro Montesinos Torres. Pero estos documentos son útiles probatoriamente porque nos permiten confirmar lo que en algún momento señaló Pedro Huertas y otros testigos en el presente caso, de que hubo un evento y asistencia al CIN de personas y funcionarios relacionados con el quehacer de la lucha antidrogas y siendo pues una de las 3 oportunidades en las que mi defendida asistió al CIN, el evento realizado en cuanto a esta conferencia sobre lucha antidrogas, y por lo cual pues los otros 2 que tienen que ver con el intento de golpe de Estado, y por lo cual desvirtúan la consideración de haber asistido al CIN para recibir indicaciones de Vladimiro Montesinos en los casos de su interés. Numeral 31, documentales que acreditan la motivación que se tuvo para formular denuncia en contra de mi defendida, de nuestra defendida, Flor de María Mayta Luna, que corren todas entre fojas 37.331 a 37.342 del tomo 111, señores jueces supremos. Son documentales trascendentes porque este proceso para Flor de María Mayta Luna nace por denuncia de parte de la Procuraduría ad hoc, denominémosla, liderada por el señor José Carlos Ugaz Sánchez Moreno y el señor Gilberto Vargas Valdivia. Estos señores, abogados, miembros de un mismo estudio, en años anteriores a la ocurrencia del inicio de este proceso, tuvieron a cargo la defensa de un ciudadano que estuvo preso y que estuvo en la carceleta. Y estos documentos, por eso estoy resumiendo todo lo que dicen estos documentos, de Palacio de Justicia, y que que tenía mandato de detención y sin haber apelado este mandato de detención, todo esto lo están los documentos que estoy mencionando, lograron obtener un oficio de libertad del señor Saponara Milligan, entonces presidente de la 4ª Sala Penal de Lima, donde ordenaba su excarcelación, sin existir mandato verdadero de libertad. Y es así que Flor de María Mayta Luna toma conocimiento de esta irregular situación de libertad, levanta actas tanto en la carceleta, tanto en el despacho del juzgado a cargo de primera instancia y en el despacho del señor juez superior presidente de la Sala 4ª de Lima, donde se da a conocer esta situación irregular con mención expresa de los señores abogados Ugaz Sánchez Moreno, Gilberto Vargas Valdivia, y la mención del ciudadano que defendían y que alegando un supuesto incendio en la mesa de partes, hicieron creer al señor Saponara Milligan que sí existía un incidente de libertad en apelación y que sí se había concedido la libertad. Se lograron todas las declaraciones y documentos necesarios para que el señor Saponara Milligan y la doctora Flor de María Mayta remitieran copias suficientes para la Fiscalía Penal de turno y se formulara denuncia por esta situación irregular ilícita. Y es esta la motivación que se tiene, señor juez, señores jueces supremos, para que Flor de María Mayta Luna posteriormente, por iniciativa del señor José Carlos Ugaz Sánchez Moreno y Gilberto Vargas Valdivia, procuradores, formularan denuncia inventando la situación de un fax en copia, que ni siquiera es el que se refiere Rafael Merino Martet había entregado supuestamente en original. Y dentro de estos documentos también se corre la tarjeta personal, la copia de la tarjeta personal del señor Gilberto Vargas, el procurador Vargas Valdivia, entregada a Flor de María Mayta Luna, pidiéndole el favor de interceder respecto de otra persona también que tenía a su cargo la investigación, lo cual también fue rechazado por Flor de María Mayta Luna, y todo esto después ella tuvo conocimiento de que tanto la formalización de la denuncia en su contra, o en todo caso, todos los actos que había realizado para poner de relieve y conocimiento de las autoridades correspondientes, los actos ilícitos llevados a cabo por esta ilegal excarcelación y este segundo documento de pedir un favor en su condición de fiscal o juez a Mayta Luna, llegaron los
mensajes a la señora Flor de María Mayta Luna de que no se iba a ser olvidado y que iba a tomarse represalias. Y es esta la explicación de la motivación y la explicación del fundamento probatorio de estos documentos. Señores jueces supremos, enseguida como ofrecimiento probatorio personal de esta defensa tenemos la que se menciona con Francisco Rafael Merino Bartet, también ofrecido por la acusación fiscal y reiterado por la fiscalía en la sección primera de este juicio, ¿no? Cuyas generales de ley obran en autos a focas 14.625 y 19.874, siendo su utilidad y pertinencia en que esta persona debe declarar sobre la forma en que obtuvo la copia del fax de Fojas 39 y señalar específicamente cuál era el contenido de este supuesto documento que él recogió y entregó a José Carlos Ugaz Sánchez Moreno. En segundo lugar, la declaración de Carlos Sisto Valareso Pérez, con generales de ley que obran a Fojas 14.713 y que declaró en instrucción a Fojas 14.713, y siendo su utilidad y pertinencia en que este es una persona que fue chofer asignado para dar servicio en la alta dirección del Servicio de Inteligencia Nacional, donde supuestamente se le asignó como función el traslado de nuestra defendida a las instalaciones del SIN y deberá declarar sobre dicho aspecto. En tercer lugar, Francisco Reina Cabanillas, con generales de ley que obran a Fojas 14.732, y la utilidad y pertinencia radica en que en calidad también de chofer asignado para dar servicio en la alta dirección del SIN, también se le asignó la función del traslado de nuestra defendida a dichas instalaciones. En cuarto lugar, la testimonial de Pablo Alfonso Quinteros Tello, con generales de ley de Fojas 14.737, siendo su utilidad y pertinencia en que también en calidad de chofer asignado a dar servicio en la alta dirección del SIN, tuvo la función del traslado de Flor de María Mayta Luna a este recinto. Johnny Carlos Díaz Atalaya, testimonial con generales de ley a Fojas 14.775, técnico de mesa de partes de la Segunda Fiscalía Superior Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, que se desempeñaba al momento en que nuestra defendida también era fiscal superior provisional, y que declarará sobre la existencia y el uso del aparato de fax único que existía en esa mesa de partes, ya sea por el personal que estaba ahí, y supuestamente tendría que declarar sobre si Flor de María Mayta Luna utilizó dicho aparato de fax para que corriera pues la emisión del fax incriminado de Fojas 39. Numeral sexto, la declaración testimonial de José Carlos Ugaz Sánchez Moreno, con generales de ley de Fojas 28.385, la utilidad y pertinencia radica en que debe narrar la forma y circunstancias en que obtuvo la copia del fax de Fojas 39 y que se le atribuyen autoría a Flor de María Mayta Luna por parte de la denuncia de este señor ex procurador. En séptimo lugar, la declaración testimonial del señor Marino Costa Bauer, con generales de ley de Fojas 35.096, siendo su utilidad y pertinencia en que debe narrar la forma y circunstancias en que, en su condición de funcionario público, asistió a las instalaciones del SIN, él fue ministro de Salud, a un evento sobre la lucha contra el tráfico ilícito de drogas junto con otras autoridades y funcionarios públicos en el que también participó Flor de María Mayta Luna, justificando así la asistencia de nuestra defendida a dichas instalaciones. Enseguida, como medios probatorios periciales, ofrecemos a los peritos Ernesto José Valderrama Suárez, con DNI 1034-8848, domicilio en Avenida Prolongación Caminos del Inca, Manzana B, lote 21, Urbanización Honor y Lealtad Surco, con teléfono 257-1363, y al señor perito Andrés Cristóbal Vegaso Álvarez, con DNI 088-87-943, con domicilio actual en Girón Santa Rosa 376, oficina 305, antes Miro Quesada, en el Cercado de Lima, y con celular 997-544-610 y 999-628-956, quienes han elaborado y suscrito la pericia grafotécnica de oficio dispuesta por el Poder Judicial en el presente proceso,
que corre a fojas 34.605 a 34.657 del tomo 108, ordenada por la Sala Penal Especial, y con conclusión que los manuscritos del supuesto fax de fojas 39, repetido a fojas 1009, no pertenecen al puño y letra de Flor de María Mayta Luna. Conclusión a fojas 34.621. En ese sentido, también ofrecemos, para los mismos fines, la pericia grafotécnica de oficio de fojas 34.605 a 34.657 del tomo 108, ordenada por la Sala, efectuada por los anteriores mencionados peritos grafotécnicos pertenecientes al REPEG, que fueron elegidos aleatoriamente, con la conclusión, pues, de que los supuestos manuscritos que aparecen en la copia del documento fax de fojas 39, repetido a fojas 1009, no pertenecen al puño y letra de Flor de María Mayta Luna. La pertinencia y utilidad en estos dos últimos ofrecimientos probatorios radica, pues, en desvirtuar categóricamente de que existe alguna situación de participación delictiva de Flor de María Mayta Luna con estos documentos y en situaciones de cobro que supuestamente contienen como información estos documentos. Eso es todo de parte de esta defensa, señor juez. Bien, gracias. La Fiscalía tenía un tema complementario por otro escrito en cuanto a la oferta probatoria. Sí, doctor, nosotros anteriormente habíamos presentado un escrito, pero revisado los elementos, los medios de prueba que hemos ofrecido para que sean actuados en esa anterior oportunidad, ya todos ellos están considerados en la acusación. Entonces, me imagino que también deben estar en la lista que usted va a presentarnos. Por lo cual, no sé si después de leída la lista, recién podría hacer un control para no estar repitiendo y perdiendo un poco el tiempo que tenemos. Lo que sí quiero aclarar, señor juez, es respecto a la pericia, al examen que yo solicité del informe emitido. Hay un error ahí material al momento que enviamos el escrito, porque en el terminal del informe técnico pericial es el número 254-2001, DIRCRI PNP DIPGRAF-E2, y en un error de tipeo pusimos E3. Solo aclarar ese número, para que no estén buscando un documento que de repente no van a encontrar, por favor. Téngase presente. Téngase Gracias. presente. Bien. Como se había anunciado, para poder además centrarnos y evaluar correctamente la dinámica probatoria pertinente, vamos a invitar al Ministerio Público en este acto a que exponga los cargos que trae como representante de esta importante institución contra la señora Mayta Luna. Señora fiscal, los fundamentos fácticos y jurídicos de la imputación para este juzgamiento. Gracias, señor juez supremo. Vamos a hacer una exposición sucinta, como lo requiere la norma aplicable, y debemos indicar que lo que se incrimina a la acusada Flor de María Mayta Luna es que en su condición de fiscal del Ministerio Público, de manera dolosa, solicitó dádivas al ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos Torres, y recibió de este mensualmente la cantidad de 2.500 soles, cantidad que estaba considerada en las planillas del SIN. ¿A cambio de qué? A cambio de favorecer a los intereses de la organización criminal conformada por Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres en los casos o temas judiciales que eran de especial interés para dicho régimen presidencial. Los casos que conocía la acusada y que han sido identificados en la acusación escrita son aquellos relativos a la primera etapa del proyecto del tren eléctrico de Lima, la investigación sobre malos manejos del tren eléctrico de Lima y aquellas que están contenidos en las resoluciones de la Fiscalía 735-93-MP, 758-93-MP FN, 1109-93 MPFN, 044 94 MPFN, 237 94 MPFN, 316 94 MPFN, 376 04 MPFM, 710-94 MPFN y 745-94 MPFN.
Estos casos fueron debidamente identificados en el requerimiento escrito a través de los folios en que se encontraban estas resoluciones por las cuales se nombraba a Flor de María Maita Luna como fiscal ad hoc, precisamente por la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, para que conozca con exclusividad esos casos que eran de especial interés del señor entonces presidente Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos Torres. Lo que se incrimina también, señor juez supremo, es de que con esta colaboración, con esta intervención, con el hecho de poner sus deberes funcionales propios de la magistratura fiscal al servicio de esta organización, la acusada Flor de María Maita Luna formó parte entonces de la organización que dirigía Vladimiro Montesinos Torres, ya que se sometió a los intereses y designios de esa organización criminal. Es por eso que también se le acusa por el delito de asociación ilícita, además de corrupción pasiva, que es como se denominaba en ese entonces el delito por el cual hemos descrito sus elementos objetivos. En consecuencia, en la corrupción pasiva está prevista en el artículo 395 y sanciona al fiscal que solicitó o aceptó donativo o cualquier otra ventaja a sabiendas de que era hecha con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento. Y el otro delito, como ya adelantamos, es el de asociación ilícita, que en ese momento sancionaba únicamente la integración a un grupo para cometer delitos. La pena por la cual se solicitó que se le imponga en esa oportunidad es la de 9 años, la inhabilitación, que en ese tiempo la norma era la máxima, que es de 3 años, y 180 días multa. Esos son básicamente los hechos que se le atribuyen a la acusada y que van a ser materia del juicio al que va a ser ahora ya sometida al haber sido habida. Eso es todo, señor juez supremo. Perdón, la calificación jurídica, señora fiscal. Sí, he indicado que es el artículo 395, referido a la corrupción pasiva, que era como se denominaba en ese entonces, y el 317 de asociación ilícita. Cabe señalar que si bien ha sido declarada fundada una excepción de prescripción sobre este último delito, señor juez supremo, nosotros hemos apelado esta resolución, nos hemos ido el recurso de nulidad y aún no ha quedado firme por tal motivo. Solamente 2 acotaciones. La primera es que en relación al tipo penal de cohecho, deberá, por favor, si gusta, le damos unos minutos, precisarnos cuál de las versiones es, porque hay unas versiones en el tiempo que puedan tener algún impacto eventualmente. Es nuestra obligación asegurarnos cuál sería la versión aplicable, en primer lugar. En segundo lugar, este órgano jurisdiccional ha declarado fundada la excepción de prescripción respecto al delito de asociación ilícita, ¿no? Entonces, eso no va a ser materia de juzgamiento, eso debe quedar claro, al margen del derecho que tiene, obviamente, cada uno de los sujetos procesales en relación a las impugnaciones y que se resolverán en la forma de ley. ¿Desea un poco de tiempo para que pueda precisar ese aspecto, señora? Sí, lo tenemos, doctor. La corrupción pasiva. Adelante. Sí, la corrupción pasiva del artículo 395, que se encontraba vigente al momento de los hechos, es la norma que estaba modificada por el artículo 1 de la ley 2664-3, que fue publicada el 26 de junio de 1996. Hasta que estuvo vigente este delito hasta el 6 de octubre del 2004, que fue modificado por el artículo 1 de la ley 28355. Como hemos dado cuenta de los hechos materia que son imputación, estos temporalmente se ciñen del año 1992 al 1994, que es materia de las resoluciones por las cuales se dice que en esos asuntos, o por las cuales se imputó que en esos asuntos la acusada Flor de María Maita Luna quebrantó su imparcialidad funcional. Entonces, ese es el artículo vigente al momento de la comisión delictiva y por el cual debemos tener todos claros que es con el cual debe juzgarse.
Muy bien, muchas gracias. Bien, a continuación, de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la ley 28122, se consulta con la señora Maita Luna si acepta ser autor o partícipe del delito material de acusación y responsable de la reparación civil. No sé si ha evaluado ya el tema, señora Maita Luna. ¿Desea conferenciar con su señor abogado? Señor abogado. Sí, señor Juez Supremo, una situación previa. La señora fiscal ha referido varias resoluciones de la Fiscalía de la Nación que no están consideradas en la acusación fiscal. Es lo que quisiera que se tenga presente y nos diera unos minutos primero para verificar en primer lugar si estas están mencionadas, por lo menos en las resoluciones que sí se han mencionado en la acusación fiscal expresamente. Si no, ahí vamos a plantear una incidencia. Por favor, bríndenos unos 5 minutos, por favor. Ya, antes de de hacer un pequeño receso para esos efectos, está pidiendo el uso de la palabra la señora fiscal. Señora fiscal. Sí, doctor, para ayudar a la defensa, hemos mencionado únicamente los casos que están contenidos en la página 25 de la requisitoria escrita y en la cual se indican los folios, que dice Afojas 1939, 1940, 1941, 1949 y 1959. Y lo que hemos hecho es precisado que esos folios contienen las resoluciones en las cuales se la designa como fiscal ad hoc para esos casos. Por eso es que se dice para los casos materia de estas resoluciones. Muy bien. Entonces, ¿cómo acotación? Sí. ¿Cómo no, señora Maita Luna? Sí, yo quisiera que el Ministerio Público indique, no solamente diga qué foja, sino la foja tanto se refiere a la resolución número tanto que le encargaron en la investigación por el caso de tanto, porque si es así es tan genérico que de repente no se sabe qué caso, pero he visto muchos casos y se tiene que especificar los casos, por favor. Bueno, la señora fiscal ha hecho alguna especificación, pero igual corro traslado, señora fiscal. ¿Desea acotar algo adicional? ¿No la escuchamos? Señora fiscal. Pues podemos indicar lo que dice la resolución, que está claramente, y son los folios que he indicado. Si quieren mayor precisión, el Ministerio Público puede dar lectura a las resoluciones. ¿Desea escuchar usted ese contenido, señora Maita Luna? Sí, por favor, quisiera escuchar ese contenido. A ver, adelante, señora fiscal. La resolución de la Fiscalía de la Nación número 1235 es la que corre a folios 1939, tal como está en la requisitoria escrita, y señala esta resolución que designa a la doctora Flor de María Maita Luna, fiscal provincial titular de la 34ª Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, como fiscal ad hoc para que con retención de su cargo se aboque al conocimiento del caso citado en la presente resolución. El caso citado en la parte de resolución está en el primer párrafo, que dice sobre presuntos malos manejos en la suscripción del contrato y realización de la primera etapa del proyecto del tren eléctrico de Lima, que se habría cometido en el pasado gobierno que afectaría el patrimonio y economía del Estado peruano. Esa es la primera. La segunda resolución que tengo es la que corre a folios 1941, que es aquella que señala también igualmente, amplía las atribuciones conferidas a la doctora Flor de María Maita Luna como fiscal ad hoc materia de la resolución 1235/93, que es la que leí anteriormente, para que siga conociendo la primera etapa del proyecto del tren eléctrico. La otra resolución que es materia de lo que se ha mencionado, es la que corre a folios 1940,
y es la cual que designa a la doctora Flor de María Mayta Luna, fiscal provincial de la 34ª Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, como fiscal ad hoc, para que se aboque al conocimiento de lo siguiente. Está descrito también en la primera parte, dice: a través de las informaciones difundidas por diferentes medios de comunicación social que el gobierno italiano financió en 1987 la seguridad del expresidente peruano Alan García Pérez con fondos del servicio secreto, para cuyo efecto fueron donados a la presidencia de la República del Perú 2 automóviles blindados, aparatos de transmisión, chalecos antibalas y otros equipos por un monto de $660,000, que según comunicaciones que ha hecho llegar el exmandatario a algunos diarios peruanos, los vehículos habrían sido asignados a la Comandancia General del Ejército y la Corte Suprema de Justicia, y los equipos de transmisión entregados para la comunicación entre la Presidencia de la República, la Policía de Investigaciones del Perú, así como actividades de instrucción de la Policía peruana. Y ante dichos hechos, resulta necesario designar un fiscal ad hoc a efectos de que realice la exhaustiva investigación. Ese es el otro caso sobre el cual se le atribuye haber quebrantado sus deberes funcionales a cambio de las dádivas recibidas. Y el otro caso es el que corre a folios 1949 y que contiene la resolución 314-95 y amplía las facultades conferidas a Flor de María Mayta Luna para que conozca las resoluciones 1235, que es la que ya hemos dado cuenta, la 1381, 93 MPFN y investigaciones relacionadas con las personas a que se refiere el informe de la Comisión Investigadora de los Contratos del Tren Eléctrico de Lima. Y la última resolución, que también es materia de la resolución de la requisitoria escrita, es la que corre a folios 1959 y señala nuevamente la misma modalidad, ¿no? Se la designa como fiscal ad hoc para que conozca los casos materia de las resoluciones de Fiscalía de la Nación, justo las que he mencionado, 735-93, 758-93, 1109-93, 044, ya empiezan hacia el año 94, 237-94, 316-94, 376 94, 710-94 y 745-94. Por eso es de que a raíz de la lectura de estas resoluciones es el que el Ministerio Público ha precisado el marco temporal en el cual nos estaríamos desenvolviendo para la imputación fiscal. Si me permite, señor. Sí. Sí, señor, por favor. Acá la Fiscalía se ha limitado a decir la coca tanto y la resolución tanto, y decir por qué me designaba fiscal ad hoc. Creo que eso no es ninguna imputación. La Fiscalía debe decirme en qué caso yo incurrí en mis funciones. En el caso de tren eléctrico, qué cosa hice. En el caso que se me amplía para las investigaciones, también qué cosa hice. Pero esos son tan genéricos, así me pueden decir todos los casos desde que fui magistrada, pero acá se me tiene que decir, por favor, señor, en qué incurrí faltando a mi función. El caso tren eléctrico, ¿qué cosa? Denuncié al señor Alan García, no sé, me coludí con un fiscal, algo que esté probado así, pero no genéricamente, señor, eso no es una acusación, eso no es una imputación penal. Por favor, eso que quede bien claro, eso no puede tomarse como una prueba del Ministerio Público. Yo, señor, como le digo, no solamente digo de sus casos del tren eléctrico, he llevado cartas rogatorias del tren eléctrico de diferentes... Señora fiscal, hemos entendido la acotación que ha realizado, pero sobre el fondo ya va a tener oportunidad usted de explicar y exponer los hechos que estime pertinente para que el órgano jurisdiccional pueda tener una idea de qué cosa es lo que ha sucedido. ¿Correcto? Bien. Me parece que había levantado la mano, señora fiscal. Sí, doctor, quería solicitarle de que hay un poco de orden, porque yo no debato con la acusada, sino con la defensa, y que en todo caso, a través de la defensa, que se ordene el proceso, ¿no? Nada más. Ya. Bien, tengo ahí una mano levantada también del señor Chávez Trujillo. Sí, doctor. De la misma manera, en la línea de la señorita representante del Ministerio Público, observamos que la acusada está teniendo una
actuación positiva, activa, y el abogado está en una actuación negativa. Le pido por favor a su despacho de que todo lo que la señora Flor de María pueda alegar, que lo haga con la debida anticipación durante toda la semana y lo haga a través de la defensa, porque de lo contrario vamos a estar precisamente debatiendo con la acusada que tiene esa comisión. Yo comprendo y entiendo perfectamente el derecho a la defensa, pero creo que ya nos estamos pasando varios minutos en la situación. Muchas gracias, señor director. Voy a invocar también un poco de digamos, consideración respecto a la dirección de debates, que ha fijado las pautas. Estamos empezando el juzgamiento, la señora está expresando un punto de vista sobre la imputación, se la ha escuchado, y hay un aspecto que ella expresa, que consideramos dentro de su línea de impresiones que tiene como acusada de este proceso, el órgano jurisdiccional puede y debe escucharla. Sin embargo, algunos aspectos que tienen que ver ya con explicaciones, como se le ha indicado, eso lo hará en su momento. Bien, señor abogado, estamos ya, obviamente va a existir un espacio para que su patrocinada pueda declarar, expresar sus fundamentos, y también usted pueda, a continuación, incluso luego de que la señora nos diga, nos responda si va a aceptar los cargos, obviamente con usted deben haber conversando al respecto, o si desean pueden hacerlo, no sé si las condiciones logísticas lo permitirán en este momento, pero en todo caso le consultamos. ¿Está usted pidiendo la palabra, señor abogado? Sí, señor juez supremo, solamente para primero lamentar lo que el señor procurador dice de que este abogado tiene una conducta negativa. No entendemos a qué se está refiriendo eso, pero en todo caso el solo término ya es una situación que tenemos que lamentar mínimamente. En segundo lugar, doctor, la doctora Maita, en la estación que usted está a punto de preguntarle si acepta o no los cargos, tiene el derecho de conocer exactamente a qué se refieren los cargos y está justamente pidiendo la precisión del Ministerio Público respecto a qué se refieren esos cargos. No está haciendo una defensa de que yo no lo hice, yo no estuve, si lo hice mal porque estaba enferma. No está haciendo. ¿Qué hace de eso, señor abogado? No, por eso también sorprende lo que la Fiscalía dice, porque la señora Maita Luna no está haciendo una defensa, está pidiendo la precisión que no está escrita tampoco en la acusación fiscal. Y por eso es que le pedía yo unos minutos para poder verificar que esas menciones a las resoluciones estuvieran en la acusación fiscal. Porque una cosa es hacer una mención sucinta y otra cosa es ampliarlo, lo que no está en la acusación fiscal. Entonces, por eso es que la doctora con justa razón pide la precisión, pero no está haciendo un alegato de defensa. En todo caso, como usted está refiriendo, señor juez supremo, por intermedio de las personas del Poder Judicial que se encuentran en la sala con mi defendida, no sé si podrían permitirle comunicarse telefónicamente o por este medio, no sé, usted diga la mejor forma para responder a la pregunta siguiente del trámite de este proceso. Vamos. A ver, ¿tiene alguna, antes de ello, ¿tiene alguna, señora Maita Luna, alguna forma de comunicarse telefónicamente? Porque de lo contrario, lo que podríamos hacer es que a través de secretaría le generen una sala, igual que esta, una sala pero privada entre ustedes, igual que esta, una sala de Meet, para que puedan conversar. Supongo que ahorita no tiene acceso a una línea telefónica, señora Maita Luna. No. Entonces vamos, señor especialista, a ver, infórmenos. ¿Puede crear una sala para que se conecten en privado el señor abogado con su patrocinada? Señor, sí. A su pregunta, señor, sí, necesito crear una sala de trabajo. Señor, ¿se me da unos minutos, por favor? Claro que sí. Ya, le vamos a dar 10 minutos para que puedan conferenciar señora Maita con el doctor Alvarado, ¿ya? Mientras tanto, hacemos un receso, nosotros los que estamos en la audiencia. Permiso. Conforme, señor juez. Doctora Maita, le van a avisar seguramente, le está hablando el... Doctora Maita, ¿me escucha? Doctor,
Sí, doctora, dígame. A ver, solamente para Sí, unos puntos por favor. precisar. Me voy a comunicar por interno con el penal para indicarles o enviarles un link nuevo donde ustedes puedan conversar, ¿sí? Me da unos Ya, minutos. conforme. Bien. Conforme, doctora. Bien, gracias. Señorita, van a dar un link nuevo para poder conversar con mi abogado, pero privadamente. Bien, señora especialista, reiniciamos. Señor, ha concluido los 10 minutos que usted le indicó. Estoy tratando de comunicarme con el abogado defensor, pero no me contesta. Y me estoy comunicando por interno al penal, señor, para que habilite nuevamente a la señora Maita en pantalla de plataforma. Ya, veo que ya está el señor abogado. Sí, buenas. Sí, estamos verificando, doctora Alvarado, un momentito, falta la presencia de su patrocinada. Ahí está, ya. Correcto, entonces ya está nuevamente completa la sala. Señorita, no hay audio nuevo. Ah, ya. Ahora sí creo que ya hay audio. Ya, gracias. Sí tenemos Ya, audio. perfecto. Sí, se escucha. La señorita se había retirado y no sabía si había- Muy bien, entonces vamos a reiniciar la audiencia, o continuar, mejor dicho, luego de esta suspensión que se ha dado para que puedan dialogar la señora Maita Luna y su señor abogado. Ahora sí puede respondernos, señora Maita. ¿Usted acepta los cargos en esta causa? No, no, doctor, de ninguna manera acepto los cargos. Yo soy inocente y las pruebas de mi inocencia corren en autos, así como la pericia oficial del fax, las testimoniales de varias Ya, personas. pero un momento. Solamente le habíamos preguntado si acepta o no. Ya, No acepta, no. entonces vamos a pasar a la siguiente estación procesal. Muy bien. Solamente para recordarle, no obstante que es usted abogada y tiene conocimiento, pero es nuestro deber. También esto es en clave de constitucionalidad, aunque este código no lo establezca. Se le recuerda que usted tiene derecho a tener un abogado de su libre elección. Si no lo tienes, el Estado le puede proporcionar un señor abogado. También tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a no autoincriminarse, tiene derecho también, siempre con la ponderación y la forma correcta del caso, a pedir cualquier aclaración o intervenir en cualquier momento para solicitar alguna acotación o aclaración que estime pertinente para que nosotros podamos ver en la forma que usted considera correcta lo de su situación que está ahora en evaluación. ¿Correcto? Muy bien, Correcto. esos son sus derechos. Y también tiene derecho a guardar silencio. Si desea, no declara, ¿no? Y ahí, sobre esa base el código establece una pauta. Antes, usted no tiene declaración instructiva, usted no ha declarado a nivel policial ni judicial, ¿correcto? En este caso. No, sí he declarado a mí, señor, a nivel del Congreso de la República que me citó, a nivel policial, no, a nivel de la investigación preliminar de la Fiscalía. Ya de ahí, cuando se me abrió el proceso con mandato de detención sin fundamentación jurídica, ahí es donde pensé en hacer uso de mi resistencia. Correcto. No tiene declaración instructiva, ese es el punto. ¿Correcto? No, señor. Muy bien. Antes de pasar a ese momento, o sea, ver si usted va a declarar o no, le vamos a tomar sus datos y si usted, si desea, puede explicar en relación a lo que ha imputado fácticamente el Ministerio Público, qué pasó, qué nos puede decir ahí con toda amplitud lo que quería explicar. Vamos a invitarle al señor abogado. Señor abogado, si usted desea, este tema tampoco no está en el viejo código, pero si usted desea, muy puntualmente puede decir cuál va a ser la tesis de la defensa. Solo si desea hacerlo, y muy puntualmente, por favor. Sí, señor juez. Deme 30 segundos. Claro que sí.
Bien, señor juez. Esta defensa, conformada de manera conjunta entre los doctores Soto Medina y Alvarado Peñalosa, ofrece que en el presente proceso efectivamente nosotros vamos a acreditar solventemente a través de la prueba documental y a través de la prueba personal que no ha existido la comisión de nuestra defendida ni como autora ni partícipe, ya sea como asociación ilícita o por el delito de cohecho pasivo específico de magistrados. Ya con justo criterio se ha declarado prescrita la acción penal por el tema de asociación ilícita para delinquir. Y no obstante ello, hacemos ver a los señores jueces supremos de que no se configura en ningún momento la posibilidad de que se acredite esto. Tan es así que el hecho fundamental, que es el fax, se va a demostrar con la prueba ya ordenada por esta sala penal especial, que es la pericia grafotécnica de oficio, que no corresponde en su autoría a esos manuscritos. Vamos a demostrar que ese elemento y el involucramiento, la incriminación en contra de nuestra defendida proviene lamentablemente de una situación de vindicta por parte de los señores ex procuradores Ugaz y Vargas Valdivia. Y no lo vamos a demostrar solamente con especulación, sino con los documentos que esta sala penal especial va a tener a la vista y se va a actuar en el contradictorio. Donde a razón, por el contrario, de haber cometido una situación ilícita y no haber sido aceptada por Flor de María Mayta Luna, es que ahora se encuentra ella sentada, lamentablemente como acusada y privada de su libertad por 22 años. Esta situación tiene su correlato exacto en el hecho de que demostraremos que la Fiscalía no tiene un caso. No tiene un caso no en el aspecto de juicio hacia ustedes, sino no tiene el caso o asunto que el cohecho pasivo específico demanda en su configuración objetiva tipológica penal para poder afirmar de que ese caso, ese asunto, esa decisión de Flor de María Mayta Luna como fiscal se puso a la venta. Ni un solo caso, porque no basta decir se encargó de tales casos con resoluciones tales, sino que ese caso estuvo torcido, corrupto, y eso no existe y lo vamos a demostrar, señores jueces. Esa va a ser la tarea honrada que la defensa técnica humildemente va a presentar ante ustedes y concluir ante ustedes. Eso es todo, señor juez. Muy bien. Muy puntualmente, ¿la Procuraduría Pública desea expresar algo? Señor presidente, teniendo en consideración que se ha fijado con la sentencia de fecha 27 de junio del año 2006 una reparación civil de 800.000 soles, y teniendo en consideración de que tiene se trata de un daño extrapatrimonial, esta parte se va a reservar para nuestros alegatos finales a efectos de establecer con todo lo que se va a actuar en el juicio oral, se establezcan los 4 elementos de la reparación civil. Por tanto, a fin de que la señora acusada cumpla con pagar este monto de la reparación civil en forma solidaria, conjuntamente con los sentenciados Sixto Muñoz Sarmiento, Eguía Dávalos y Pesantes Crech. Para nuestros alegatos, entiendo de que vamos a ser más puntuales respecto a los requisitos de la reparación civil. Muchas gracias. No, usted. Bien. Vamos a proceder a continuación en función a lo que establece el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales, atendiendo a que no tiene declaración instructiva la señora Mayta Luna. Muy bien. ¿Nos puede proporcionar sus nombres y apellidos completos, señora Mayta? Claro, señor. Sí. Mi nombre, creo A ver, que la un momentito. Sí, doctor Pavel. ¿Está pidiendo la señor palabra? Sí, señor juez supremo, en el sentido de preguntarle a su presidencia y dirección de debates en qué momento esta defensa podría manifestarse respecto a lo ofrecido probatoriamente por la señorita fiscal representante del Ministerio Público. Tal vez no me dejé entender, había explicado una dinámica y había mencionado
luego de la votación de la Fiscalía, la vamos a escuchar a la señora si desea declarar. ¿Por qué? Porque pueden haber muchos temas que no están en debate. Y a partir de eso, vamos a ver el siguiente momento, el siguiente paso va a ser, lo primero, qué órganos de prueba pueden concurrir, propuestos por ambas partes, y después ya se ha autorizado a que les ponga en conocimiento los actos de investigación que están contenidos en la instrucción, que la Dirección de Debates ha considerado que serían los más relevantes, sin perjuicio de que las partes puedan decir estoy de acuerdo o estoy en desacuerdo, por qué razón, y además puedan pedir que complementariamente se puedan someter al contradictorio otros actos de investigación. ¿Está claro? Bien, señor juez. Correcto. Muy bien. Entonces, proseguimos con las generales de ley de la señora Maita Luna. Ahora sí, señora Maita, ¿nos dice por favor sus nombres y apellidos completos? Claro, doctor. Mi nombre es Flor de María Emma Maita Luna. Su número de DNI, Documento Nacional de Identidad. 077-27892. Su fecha de nacimiento. 21 de marzo de 1955. ¿Qué edad tiene la fecha? 70 años. Sobre su domicilio, si usted quiere, nos puede proporcionar ahora, o si no, a la interna. ¿Desea indicar su domicilio o a la interna? Bueno, sí, puedo indicar. Mi domicilio es calle Los Fiscales 125, urbanización Los Molinos, distrito de La Molina. Bien. ¿Su nacionalidad? Peruano. ¿Su profesión u ocupación o ambas? Abogada. Pero no ejerzo Ya. por este problema del juicio que he tenido. Correcto. Muy bien. ¿Su estado civil? Soltera. ¿Tiene usted hijos? Sí, tengo una hija. Una hija. ¿Anteriormente usted ha sido procesada o condenada? Nunca. Nunca, señor. Bien, en este momento se encuentra usted bien de salud y con toda la facultad de escuchar y expresarse. ¿Se encuentra tranquila? Facultades mentales sí, pero facultades físicas no. Yo ya he referido que hace años tengo dolencias físicas a la columna. Cuando estaba en mi casa me ponía calmantes una vez al mes, en fin, hacía terapias. Pero el día que me encuentro acá, ya será como 20 inyectables de diclofenaco, de dexametasona, que me explico porque tengo mucho dolor. Si estoy acá sentada, por los medicamentos, por las pastillas que tomo, incluso en la madrugada he tenido dolores que he tenido que ser conducida al tópico. Consta de la enfermería acá del tópico de Santa Mónica que le pueden informar. Aparte tengo el hipotiroidismo y bueno. Bueno, sobre todo era para verificar que usted esté, digamos, con la posibilidad de comunicarse apropiadamente con nosotros. Entendemos que puede haber problemas de salud, pero bueno, y también usted está haciendo referencia a eso, en todo caso, lo vamos a... Es algo que usted humanamente está expresando y se tiene presente. Bien. A continuación, usted se le invita a que pueda expresar libremente lo que pueda o quiera decir sobre lo que le imputan en este momento, salvo que decida no declarar. ¿Usted va a declarar en este caso, en su juicio? Sí, señor. Quise hacerlo hace muchos años. Quise hacer esta declaración desde el momento que empezó, porque a nivel, como le digo, de la investigación fiscal preliminar, rendí mis declaraciones, pedí que se actúan pruebas, pero nunca fui escuchada. Y ahora, cuando ya tuve que no concurrir, no porque quería, sino porque se estaba haciendo un atropello a mi persona,
quería justamente, y me alegró ahora estar delante de usted, de los miembros de su sala, de la Fiscalía, señor Procurador, presente mi abogado, para decirles así, mirándole a los ojos, si es posible, y yo no soy culpable de nada de lo que se imputa. Todo ha sido una venganza y es triste decirlo, pero así ha sido, ¿no? Y bueno, quiero recalcar acá que el procurador Ugaz con el procurador Valdivia, en ese tiempo que empezaron estas persecuciones, diré, o estas investigaciones en el caso Fujimori, ellos se atribuyeron las funciones de fiscal. Ellos solamente eran procuradores, abogados del Estado, pero le dejaron que hagan y deshagan de todas las investigaciones. Tan es así que comenzando, que dijeron que habían recibido un fax, no sabían al comienzo de quiénes, quienes le entregaron, le dijeron que era un señor, que trabajaba en el CIN, se supo que era un tal señor Merino Bartet, y el señor Ugaz dijo que ese era un falsificador y era un mentiroso, y que sus declaraciones que decía Merino Bartet, en cuanto que había entregado un fax original, sin nombre, sin firmas, con una cantidad diferente, que no mencionaba a mi persona ni a otra persona, Ugaz dijo que no, que era mentira. Sin embargo, Merino Bartet decía que no, yo he entregado un fax original y no esa copia de ese fax. Entonces, de ahí partió todo. Yo todavía, cuando comienza esto, me sacan de la Fiscalía Superior, a la que llegué por mis méritos. No he llegado de la noche a la mañana, como dice la Fiscalía, que a mí me nombraron, habiendo fiscales titulares más antiguos. No sé si habría más antiguos, pero sin falsa modestia, yo era la más capacitada en estos delitos contra el tráfico ilícito de drogas. Yo cuando ingreso al Ministerio Público en el año 91, si no me equivoco, 91, soy nombrada como fiscal titular de Lima, como fiscal penal de Lima, y cuando ingreso ya tenía una vasta experiencia. ¿Por qué? Porque había trabajado en el Poder Judicial. Desde mis inicios había practicado en un juzgado penal. Bueno, a mí me gustaba la investigación, y lo penal, por supuesto, el derecho penal. Entonces empecé trabajando en un juzgado, todavía siendo estudiante. Yo estudiaba en la Universidad de San Marcos y me graduó con una nota excelente, notas que así nomás no pone en la universidad. Y le digo esto porque la Fiscalía está diciendo, porque yo no era una persona preparada y no me correspondía a la Fiscalía Superior. Bueno, cuando ya soy abogada, me nombran fiscal provisional de un juzgado del Agustino, de la letra del Agustino, en los tiempos del terrorismo. Este juzgado había sido víctima, que le habían puesto una bomba, y la bomba pues había causado muchos daños en los expedientes, y la verdad que nadie quería ir a ese juzgado como juez provisional. Y yo sí fui, no tenía ningún temor en ir, y estuve 10 meses en ese juzgado, forma provisional, y no tuve ningún problema con la comunidad. Muy al contrario, hice todo lo que estaba en mis manos, y de ahí se presentó un concurso para jueces de paz letrados titulares, a lo que yo también por mis méritos accedí a un concurso, y llegué a ser juez de paz letrado de los distritos de Breña, pero de Jesús María, por 8 años. En ese lapso de los 8 años, yo he ocupado juzgados provisionales en lo penal y en lo civil. Entonces, cuando yo llego a la Fiscalía y postulo a esa plaza de la Fiscalía, es porque, como le vuelvo a repetir, a mí me gustaba la investigación y no el trabajo de un juez, que es muy loable, por cierto, pero a mí me gustaba investigar, moverme de acá y para allá y obtener todas las pruebas. Y bueno, llego a la Fiscalía y, como le digo, me nombran a mí, me llaman para ser fiscal ad hoc en una intentona de golpe que había habido en ese entonces contra el gobierno de Fujimori, pero para investigar a los civiles, no a los militares, porque ellos estaban en su fuero militar. Cuando me nombran a mí,
La verdad es que ya habían llamado a otras personas para que ocupara esa plaza, pero nadie quería hacerse cargo de eso porque era una cosa política, mediática, y nadie quería asumir ese cargo. Y yo sí lo asumo. Yo sí lo asumo porque justamente para eso debió ser fiscal provincial penal. Y lo primero que hago es ir a, como es el trabajo de los fiscales, es ir a donde está la evidencia que podía encontrar con lo que iban a ser supuestamente investigados civiles. Y voy al Consejo de Guerra, que está en la avenida Arequipa, entrevisto con un general que es Sevilla, y me dice que los autos no estaban ahí, no estaban los autos acá, me dice, porque se está tomando las declaraciones a los militares imputados. Los autos se encontraban en el servicio de inteligencia. Con el general Sevilla concurrimos al servicio de inteligencia y nos entrevistamos con el general Salazar, que era jefe del servicio de inteligencia, para preguntar e indagar por los autos y para que me presten, me lo den por un momento para ver qué civiles estaban implicados. Efectivamente, así se hace. Yo en esa oportunidad y le he visto al señor Montesinos, sí, muy a la ligera, pero no tuve ninguna entrevista con él. Fue solamente con el general Salazar. No sé, no estoy segura si también fue ese señor, subsecretario de Montesinos, pero me pasaron a una sala y me proporcionaron los expedientes. Y yo verifiqué qué civiles se encontraban supuestamente implicados, que lo mencionaban, o que decían de alguna forma que podían estar ahí comprendidos. Tomé las debidas notas y me fui de ese lugar. Y efectivamente realicé las investigaciones y concluí que no había responsabilidad de los civiles. Entonces, de ahí nomás partimos en que el señor Montesinos, yo no tenía nada que hacer con el señor Montesinos. Fue una investigación limpia, transparente, y archivé el caso contra la señora Cabanillas, el señor Salinas, que pertenecían al APRA, y otros más. En este momento no recuerdo, pero fue pues una investigación de la que nunca me pudieron atañer nada, ni estas personas que pertenecían al partido aprista, ni nadie, porque actué imparcialmente. Y así ha sido toda mi vida, e incluso, como le decía yo, todo esto producto de una venganza, digamos, porque yo no quise dejar de denunciar al señor Vargas Valdivia. ¿Por qué? Porque en el transcurso de los años, ya estando siguiendo como fiscal provincial, tuve un caso de la Cancillería, donde se investigaban a varios embajadores y miembros de la Cancillería. La fiscal, o digo la juez penal, era la doctora Quinteros. En ese tiempo, pues, se llevaban los detenidos que estaban con mandato de detención, eran conducidos a la carceleta, al Palacio de Justicia, y de ahí uno los hacía subir al juzgado. Efectivamente, cuando se abre instrucción a varias personas comprendidas en este caso, me dice la doctora juez que había un señor que había sido detenido y estaba en la carceleta, y ya le había tomado las generales de ley, y el señor había apelado extemporáneamente su mandato de detención y no se había formado cuaderno, o sea, mejor dicho, el cuaderno no se había elevado a la sala. Entonces, cuando al día siguiente yo voy para tomarle la instructiva junto con la juez, el policía informa que el señor ya ha obtenido su libertad por la sala penal. La juez, al percatarse de esta irregularidad, me dice a mí como fiscal del caso: por favor, doctora, fíjese qué pasó. Yo voy, hablo con el encargado de la carceleta y me dicen que hay un oficio que le da su libertad a este señor. ¿Quién era la que daba libertad? La sala, una sala donde supuestamente había sido elevado el cuaderno. Voy y hablo con el doctor Zaponara, y el doctor Zaponara me dice que eso se le ha pasado porque el abogado, el doctor Valdivia, le ha dicho que el expediente sí había subido a la sala y que había sido pues siniestrado porque unos días antes había habido un incendio en un castillo de esa sala. Y me dice, se me ha pasado, y yo he creído en este abogado.
y efectivamente le he dado su libertad. El secretario le hace una razón, pero estos documentos sobre autos le hace una razón, explicándole que efectivamente no había habido ningún expediente que había subido a la sala. Y el doctor Zaponara habla con los demás miembros de la sala y anula esa libertad y lógicamente se molesta y dice que yo voy acá también a tomar las acciones del caso. Después me enteré que no tomó ninguna acción del caso, pero yo sí lo hice. Yo realmente conocí al señor Vargas como un amigo, no, pero sí tenía pues, una amistad muy superficial, digamos, como cuando uno puede tener de esa forma, ¿no? Éramos colegas, éramos ciertamente amigos, más que nada por un pariente que nos unía a él. Entonces, él viene y me dice, por favor, no mandes esas actas, esa razón, todo lo que has actuado ahí, porque me vas a hacer daño, me vas a denunciar, por favor. Yo en cumplimiento de mi trabajo, de mi labor, no podía dejar esos expedientes y echarle, digamos, anularlos o dejarlos sin darle el trámite respectivo. Yo le digo, no puedo, realmente haz que se presente el detenido, de alguna forma eso cambiará la situación, pero yo voy a tener lo que pasar al juzgado de turno. Y así lo hice. Y de ahí, mi cuñado, bueno, lo voy a mencionar porque, bueno, ya falleció, pero el doctor Marul, era un amigo del doctor Vargas, y él me dice, ¿sabes qué? Él está muy molesto contigo porque le has elevado eso al juzgado, a la fiscalía de turno, y ya le han abierto instrucción. Y eso nunca te va a perdonar. Yo a él le enseñé las copias que me habían servido para elevar, para mandar al juzgado de turno, pero me dijo que no, que igualmente le había hecho un daño muy grande y que algún día le iba a pagar. Sí, la pagué, porque apareció fax de la nada, que lo han seguido repitiendo hasta el cansancio. Incluso hace un momento en la acusación, la fiscal dice, está aprobado por el fax que obra tanto. Ese fax no es un fax, es una fotocopia que no se sabe si es un fax, no se sabe si es de alguien que lo preparó, pero es una fotocopia que no tiene valor. No tiene valor, y así lo han reconocido en varias ejecutorias en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que ha dicho? Que de una fotocopia no se puede hacer pericia, porque es una fotocopia. Incluso el señor Ugaz, cuando le preguntaban en los diarios de esa fecha, ¿pero es una fotocopia? Sí, decía, yo no sé por qué habrán abierto instrucción. Si es una fotocopia, la han debido desechar. Efectivamente, decía eso, pero por otro lado, pues ya le había mandado eso, y todos repetían que se ha pedido dinero por un fax. Ahora mismo, dice el Ministerio Público, está aprobada mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque hay un informe, dice pericial, que dicen que es mis grafías. Ya a este respecto también la sentenciada, en este caso Eguía, cosa que nunca lo hacía, fue a mi despacho porque la verdad que no teníamos ningún lazo, ni siquiera nos llevábamos bien laboralmente, fue a mi despacho a decirme que y hay denuncias, o sea, no son dichos nomás que le estoy contando chistes, ¿no? Sino son denuncias que ella ha hecho, de que habían ido a decirle a los peritos de que tenía que salir de alguien, de ella o de mí tenía que salir que éramos las autoras de esto. Pero los peritos también, en su informe pericial, porque hay que diferenciar, por favor, hay que diferenciar lo que es un informe pericial y lo que es una pericia grafotécnica. Un informe pericial, como su mismo nombre lo dice, es un informe en adelanto de lo que puedan ver, estudiar las grafías, de lo que le presentan. Pero ahí pedían en su informe que necesitaban más muestras para terminar su pericia, necesitaban más muestras para que efectivamente haga una pericia. Por eso es que hacen un informe y dicen necesitamos más grafías coetáneas de las personas que se le va a hacer. Cosa que nunca, por más que yo presenté a la fiscalía que investigaba, a que estaban mis grafías, que se haga, que se termine ese informe, no lo hicieron. Bueno, entonces, como dijo pues señor Eguía,
salió, como a ella no le imputaron, salió que al parecer eran bigrafías, al parecer, pero ellos no fueron contundentes al decir que eran bigrafías, no dijeron que necesitaban más grafías, más documentos coetáneos, documentos agendas, alguna cosa que pudiera verse con mayor realismo para que ellos puedan técnicamente hacer su trabajo. Entonces, a nivel que empezó la instrucción, hice una pericia de parte, porque no querían aceptarme la pericia de oficio, y también corren autos, mi pericia de parte, que dicen que esas grafías no son mías. Pero a tanto insistir de mi abogado en el juicio oral, se hizo la pericia de oficio. La pericia de oficio, que es bien clara, bien precisa, y que demuestra, porque esa sí es una prueba plena, no el FAS que corre tanto, no el informe pericial, y la Fiscalía nunca ha mencionado la pericia pericial de oficio, nunca lo ha mencionado. Parece que para la Fiscalía no existiera ese documento, no existe, solamente existe la fotocopia del FAS y el informe pericial. Lo otro no existe. Entonces, ahí corren autos y seguro la sala, con mayor criterio, con mayor ponderamiento, ajustado a ley, verá que con esa pericia se desbarata totalmente ese fax, esa copia de fax, que se pasa apócrifo, que no existe para nada, no tiene ningún valor. Ya mi abogado ha presentado pruebas de que indican de que ese fax no ha salido de la Fiscalía, del fax de mi Fiscalía, no tiene el número que pudiera aparecer, lo han falsificado a su antojo, y los que supuestamente han encontrado ese fax se han desdicho. Uno dice que no, que era así, que tenía otros nombres, que Medina Marte dice que nunca era una copia, sino era el original. ¿Dónde estará el original? No se sabe. ¿Habrá habido un original de otras personas? Pues no se sabe. El hecho es de que yo nunca he enviado un fax, no he enviado menos pidiendo dinero, jamás conocí a ese señor Huerta. Creo que es como el que digo yo, que me proporcionó los autos de los que estaban implicados, los civiles implicados en ese supuesto golpe, pero jamás podría haber pedido, porque yo nunca me han enviado a mí, he tenido nada que hacer con el señor Montesinos, ni menos tenían que pagar, porque está justamente en las resoluciones que dice la Fiscalía, de tren eléctrico, la ampliación que se hizo y todo lo demás, son casos normales, casos del tren eléctrico, casos que se abrieron, no porque el Perú quiso hacerlo, sino a instancias de la Fiscalía de Italia. Las manos limpias están conocidas, y ellos son los que hicieron ver que existía acá también este proceso, que la empresa Tralima de Italia también había trabajado acá, y a instancias de las autoridades italianas, mencionan esto a nivel del Congreso se hace también una investigación y lógicamente la Fiscalía tenía que nombrar a alguien. Igualmente nadie quería aceptar ese cargo que empezaba a sus espaldas. Todos los fiscales, no quisiera hablar mal de colegas que he tenido, pero todos los fiscales lo que quieren, y hasta cierto punto ahora les comprendo, no quieren estar en casos mediáticos, porque al final seguro terminarían como yo, en Santa Mónica, las mujeres, ¿no? Porque si no, no veo por qué no querían. Yo, por el contrario, sí quería. Sí, señor, lo escucho. Un momentito, tal vez sea un tema de orden, señora fiscal. Sí, gracias, señor juez supremo. Solo quería informar de que ya estamos a las 16:52 y mandaron un mensaje que lo iban a cortar a las 17. Entonces, para que se pueda ya culminar acá y seguir en la siguiente sesión. Ya. En todo caso, a 3 minutos más, a las 4:55, estamos dando las disposiciones finales. No se preocupe usted, señora Maita Luna, que si desea puede seguir explicando en la siguiente audiencia, ¿ya? Todavía no ha terminado, pero tiene 3 minutos más por ahora. Adelante. Ya, gracias, señor. Sí, como decía, pues, el hecho que me nombran a mí para investigar el caso del tren eléctrico fue a instancias de la investigación que hacía en el Congreso y a instancias que en Italia se llevaba esta investigación de las manos limpias. Entonces, acepto esa investigación y esa investigación se lleva a cabalidad
muy bien, incluso viajó a Italia a tomar declaraciones a investigados, y las relaciones que podían existir entre Perú y Italia a nivel de intercambio judicial se agranda porque da lugar a que yo tenga contacto con autoridades italianas a nivel de jueces, de fiscales, de senadores, de diputados, y ellos realmente se quedan muy contentos con la investigación que se hizo, porque fue una investigación clara, contundente, y lo que sí, nunca, jamás yo me parcialicé con nadie. El señor García, si bien es cierto, era parte fundamental de esa investigación, pero jamás pedí su mandato de detención, un grado de fuerza, y es así que al concluir las investigaciones no lo denuncio al señor García. Si hubiera sido pues yo miembro de una supuesta asociación con el señor Montesinos, Fujimori, realmente porque lo hubiera seguramente alguien de una moral mala, hubiera tenido que ser denunciado al señor García. Yo no entraba en esos juegos políticos y el señor García no le denuncié. Se hizo las investigaciones y, como le digo, el gobierno italiano quedó muy contento, tan es así que de ahí se abren más relaciones para intercambiar procesos a nivel judicial, y comienzo yo como, no le diré innovadora, porque ya existían las cartas rogatorias, pero sí comienzo con las cartas rogatorias, y se hace una serie de cartas rogatorias para intercambiar comunicación judicial. Entonces, señor, yo cuando ingreso a la Fiscalía Superior de Tráfico Ilícito de Drogas, ya venía también de haber sido fiscal de primera instancia especializada en delitos de tráfico de drogas. O sea, yo no aparecí ahí por obra y gracia del Espíritu Santo, sino tenía vasta experiencia. Y le digo sin falsa modestia, que era la más indicada para estar ahí. ¿Por qué? Porque tenía cursos de posgrado, había intercambiado con senadores, diputados de Italia, con la DEA, con el Reino Unido, había hecho remesas controladas, que creo que hasta ahora no se ha realizado una más. Y esa remesa controlada, señor, le diré que no es un proceso fácil. Por supuesto, yo no lo hacía sola. Tenía una compañía de un pool de fiscales muy capaces a lo que yo les dirigía y estaba al tanto de lo que realizaba. Pero esa remesa controlada, por si acaso, era un proceso que previamente, coordinando con las autoridades del extranjero, en este caso el Reino Unido, veíamos dónde estaban las personas de acá, de los encargados de copiar la droga en el Perú y mandarlo al Reino Unido. Teníamos que hacer sí. Ok. Disculpe usted que la tenga que cortar, pero no queremos que haya una interrupción de la señal. Entonces, por temas de fuerza mayor, lo vamos a dejar ahí. Repito que en la próxima audiencia usted va a continuar expresando todo lo que estime pertinente para aclarar su situación. ¿Ya? Muchas gracias. Reitero también que se va a poner a disposición de las partes las actas. En la próxima audiencia vamos a consultar si están conformes con todas las actas o desean alguna observación. ¿Ya? Muy bien. Todos están debidamente informados. La próxima audiencia sería el día 30, señor. correcto, jueves 30 de octubre a las 15 horas. Igual vamos a trabajar de 15 a 17 horas. Les agradezco por la puntualidad y vamos a continuar de la misma manera. Ya están debidamente notificados con los apremios que la ley establece. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Buenas tardes a Buenas todos. tardes, señor. Buenas tardes, señores. Buenas tardes. Buenas tardes.